En algunas fuentes bibliográficas ciertamente se hace referencia a esa diferencia entre esos términos de psicópata y sociópata. En realidad, cuando revisamos la literatura médica, en realidad son términos genéricos para referirse al trastorno de personalidad antisocial. Psicópata, sociópata, disocial, muchas veces son utilizados como sinónimos de lo que podría en realidad llamarse el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Cuáles son las características de una persona que pueda tener estos trastornos? La característica principal es que el individuo siente desprecio por los derechos de los demás. ¿Okay? La persona fracasa estrepitosamente en adaptarse a la sociedad porque carece del respeto, de la empatía, como para ponerse en los zapatos del otro, importarle lo que le pasa al otro y respetar sus derechos. En ese sentido, viola repetidamente los derechos de las otras personas, de sus semejantes. ¿Okay? Eso lo hace incurrir en actos ilegales, en acciones deshonestas, en engañar o hacerle daño incluso físico a otras personas. En la mayoría de los casos estos rasgos comienzan a verse o a presentarse desde la infancia. Si es así, ¿qué pueden hacer los padres? Generalmente el trastorno antisocial de la personalidad, aunque se diagnostica a partir de los 18 años, suele dar señales conductuales bastante claras a veces desde tempranas edades. ¿Okay? Cuando los padres identifican en un niño conductas, por ejemplo, la recurrencia de actos violentos, un niño que es agresivo, un niño que es cruel, un niño que miente con mucha frecuencia, que es desafiante frente a la autoridad, que no se adapta al sistema escolar, necesariamente hay que buscar ayuda con profesionales de la psicología o de la psiquiatría para tratar de corregir esas distorsiones en la personalidad del niño para que cuando llegue adulto y se consolide su personalidad no permanezcan esos rasgos tan desadaptativos. Muchas veces los padres pueden sentirse culpables si sus hijos presentan algunas de estas características. ¿Es así? ¿Pudiera ser en algunos casos que el niño esté imitando alguna conducta que ve en su familia? Se puede ver con frecuencia, sin embargo no se ve siempre y tampoco sería justo decir que un antisocial, un joven antisocial o un adulto antisocial sea una víctima de sus padres o que eso sea culpa de sus padres. No es justo, tampoco es apegado a la realidad. Sin embargo, hay un buen porcentaje de los casos de niños cuyo problema principal radica en que en su hogar no hubo la introducción de la norma, de la ley, de la disciplina. ¿Okay? El niño creció sin tener la oportunidad de internalizar lo que es la autoridad paterna, sin lo que es el deber de la norma, del respeto del otro, y cuando se hace adulto, como nunca internalizó eso que debió haber aprendido en el hogar, entonces tiene problemas para adaptarse a la sociedad. ¿Estos trastornos de la personalidad antisocial tienen cura o solamente se controlan? Es un tema muy controversial. En líneas generales y a nivel clínico no solemos ser muy optimistas cuando tratamos a una persona con un trastorno antisocial. ¿Okay? Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes con estas personalidades patológicas que pueden mejorar un poco con psicoterapia, sobre todo esos antisociales que tienen algún rasgo depresivo o que tienen capacidad para hacer introspección, que es esa capacidad para conectarnos con nosotros mismos, con esa capacidad de ver hacia adentro y poder identificar internamente qué nos pasa. ¿Okay? Esos pacientes pueden mejorar un poco. Los otros elementos terapéuticos que contamos, o con los que contamos, mejor dicho, son elementos farmacológicos para tratar algunos síntomas del trastorno de personalidad, como por ejemplo la agresividad, la impulsividad, la violencia. En esos casos se pueden usar fármacos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre psicopatía y sociopatía. Me acompaña el psiquiatra Nelson León. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Sobre psicópatas y sociópatas. Doctor, ¿es posible que la llegada de una pandemia, estar 2 años
aislados, haya influido en el aumento de adolescentes diagnosticados con psicopatía y sociopatía? No pudiéramos decir que ha desencadenado específicamente más trastornos psicopáticos o antisociales, ¿okay? Lo que sí pudiéramos decir es que la pandemia, al ser un elemento estresor crónico, sumamente intenso, puede desencadenar patologías mentales que estén subyacentes o que estén por debajo de un umbral, pues que no se notan. Cuando llega una situación de mucho estrés, enfermedades que están por allí como dormidas o tranquilas afloran, ¿okay? Si alguien tiene rasgos antisociales o psicopáticos de personalidad, en momentos de estrés, estos rasgos pueden aflorar o intensificarse, ¿okay? Los adolescentes, cuando están sometidos a mucho estrés, sobre todo si tienen problemas afectivos tipo depresión o bipolaridad, pueden tener conductas que se parecen muchísimo al trastorno antisocial de personalidad, pero que muchas veces son síntomas de un trastorno afectivo desencadenado por el estrés más esa predisposición genética que tienen. ¿Una persona psicópata tratada a tiempo puede generar o puede lograr tener vínculos emocionales con otros? Es difícil, no es imposible, pero es difícil porque una de las características nucleares del psicópata es que no tiene la capacidad de conectarse emocionalmente con el otro, ¿okay? No es capaz de sentir empatía, no es capaz de interesarse genuinamente por lo que le pasa al otro. Son elementos que necesitamos, pues, para establecer un vínculo saludable con alguna figura significativa: mamá, papá, hermanos, pareja, amigos, ¿okay? Sin embargo, no es una regla que no tenga excepciones. Ha habido casos de psicópatas emblemáticos en la historia que es bien sabido que han tenido amor por sus madres, por sus mascotas, pero no es lo que los caracteriza. En algunos casos el psicópata puede entonces estar fingiendo. Son muy hábiles para fingir. Al psicópata se le da con mucha naturalidad, tienen un talento maravilloso para mentir, para manipular la verdad, para esconder ciertas cosas y acomodar las situaciones a su favor para conseguir lo que quiere y lo que está buscando, sin importarle si eso puede repercutir negativamente en el otro. Cuando hablamos ahora de los sociópatas en su niñez quizás o en su adolescencia, ¿pudieran encontrarse abusos, traumas? Puede ser una causa que está presente, aquella clásica premisa de niño maltratado se convierte en adulto maltratador, ¿okay? Los niños, cuando son abusados, son maltratados, crecen en ambientes muy disfuncionales, muy hostiles, van a aprender a utilizar ese lenguaje el resto de su vida y es el lenguaje con el que van a comunicarse con el mundo. Entonces, con las otras personas van a ser abusivos, van a ser agresivos, irrespetuosos, así como lo fueron con ellos en sus primeras etapas de la vida. Doctor, ¿los hombres son más propensos a presentar estos trastornos de la personalidad antisocial? Es mucho más frecuente en el hombre. ¿Por qué? No está clara la razón. Quizás los factores hormonales, factores genéticos más atribuidos o pertenecientes al hombre, ¿no? El hombre, el impulso agresivo en el hombre es más fuerte. El hombre tiende a ser más físico, más explícito, más agresivo, más violento. El instinto masculino se parece mucho más a eso, ¿okay? Que en condiciones normales no sale de lo que es el rango de la normalidad, ¿okay? En ese sentido, para el niño varón es como más fácil conectarse con esas conductas violentas y agresivas. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy estamos hablando con el psiquiatra Nelson León sobre psicópatas y sociópatas. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.
antisocial. Doctor, ¿son siempre un psicópata y un sociópata peligrosos para la sociedad o pueden no ser agresivos? Siempre son peligrosos para la sociedad porque van a transgredir permanentemente las normas y las leyes, ¿ok? No siempre son agresivos, pero hay muchas formas de violencia. Hoy en día ya sabemos que la violencia no es solamente pegarle un puñetazo a alguien, ¿okay? Hay muchas otras formas de ejercer violencia, la violencia psicológica, la violencia pasiva, hay muchas formas y estas personas pues van a buscar la manera de hacer daño porque es lo que les permite a ellos conseguir o llegar a donde quieren llegar. Hay psicópatas de cuello blanco pues que de repente nunca le han hecho daño físico a alguien, pero han estafado, han mentido a personas, han manipulado vilmente a personas y eso, por supuesto, hace mucho daño también. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. La señora Zulay nos escribe: buenos días, por favor, ¿cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo y cómo sabemos a cuál acudir? La psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga de estudiar, tratar y prevenir las enfermedades mentales. La psicología es una ciencia distinta, por supuesto emparentada, muy relacionada con la psiquiatría, pero la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos mentales en general, ¿okay? No las enfermedades. Cuando una persona tiene un malestar psíquico, emocional, la sugerencia es que acuda o a un psiquiatra o a un psicólogo clínico, que son los psicólogos que tienen un posgrado, donde reciben entrenamiento para atender enfermedades mentales. Doctor, ¿los psicópatas y los sociópatas pueden darse cuenta de que sufren un trastorno o generalmente es su entorno quien comienza a ver las primeras señales? Y si no se da cuenta, ¿cómo convencerlo de que necesita ayuda? El trastorno de personalidad, en líneas generales, está en perfecta sintonía con lo que es la identidad del individuo. Entonces el individuo no se da cuenta muchas veces de que tiene un trastorno de personalidad. Es el entorno quien suele darse cuenta porque pues ven conductas desadaptativas, conductas anormales, son personas que con frecuencia entran en conflictos, ¿okay? Con los que los rodean y en ese sentido son los familiares, los amigos cercanos, los compañeros de trabajo quienes se dan cuenta que una persona tiene un trastorno de personalidad antisocial. Entonces en ese sentido no se dan cuenta, al menos la mayoría de las veces. ¿Cómo se suelen dar cuenta? Algunos casos, no es la mayoría, cuando bueno, la ley llega y les hace pues, pagar algún delito y tienen la oportunidad de tener un tratamiento de rehabilitación psicológica y pueden hacer algún tipo de terapia, pueden internalizar un poco que tienen un trastorno de personalidad antisocial. Pero generalmente la reacción o la respuesta natural del psicópata es proyectar la culpa y decir que en realidad el que está mal es el otro o quien está mal es la sociedad, no ellos. Esta terapia de rehabilitación, como usted menciona, en algunos casos puede incluir medicamentos. Sí, cuando el psicópata tiene síntomas que pudieran ser peligrosos para la vida de otra persona o para la vida de él. Personas psicópatas con riesgo de ser muy violentos, por ejemplo, en las prisiones, quizás no aquí en Venezuela, pero en prisiones en otros países del mundo, los psicópatas violentos son medicados en las cárceles con medicamentos como litio, antipsicóticos. En ocasiones un psicópata puede estar deprimido, se pueden recetar antidepresivos, pero un medicamento específico para el trastorno antisocial de la personalidad no existe, lamentablemente. Quisiera hacer hincapié un poco en el origen genético de la psicopatía. Si yo, por ejemplo, alguno de los rasgos que usted ha mencionado lo veo en mi hijo, ¿en qué momento ya debe comenzar a recibir ayuda y de qué forma un diagnóstico a tiempo puede marcar la diferencia de lo que será la adolescencia y, por supuesto, la adultez de este pequeño? Sí, por supuesto, cuanto antes mejor, ¿no? Cuando se identifican rasgos de este tipo en un niño, generalmente ya es un niño
que empieza a ir al colegio, 5 o 6 años, pudieran empezar a verse algunos elementos. Allí hay que actuar y establecer programas de atención dirigidos a establecer o a enseñarle al niño lo que es la importancia de los límites, de las normas, de la disciplina, de que el niño entienda que sus acciones tienen consecuencias en otras personas, y de ayudarlo a entender que los otros niños o las otras personas que están a su alrededor también sienten y también sufren cuando él comete algún acto de ese tipo. Muchos padres pueden quizás entrar en negación ante un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Creo que es importante destacar que esto no solamente le hace daño al individuo que lo padece, sino a todo el entorno. Entonces no podemos quizás tapar como padres las señales que estamos viendo. Muchas veces pasa que como es tan doloroso el darte cuenta que tu hijo o un ser querido tiene un problema de este tipo, es tan doloroso que el aparato psíquico automáticamente, sin pedirte permiso, bloquea esa realidad, la niega. Y por eso es que los padres, sobre todo los padres con mucha frecuencia, no son capaces de ver, no porque no quieran o porque son sinvergüenzas o porque son, pues desde afuera pudiera verse así, pero en realidad es el mecanismo de defensa de la negación, que es muy poderoso y que hace que lo que es evidente para todo el mundo, para ellos no lo sea. Nos llega un último comentario, quiero compartirlo con usted rápidamente. La señora Jenny Romero: mi hermana se encuentra en peligro, ya puso la denuncia y las autoridades no han prestado atención. Creo que su ex marido tiene este perfil. El riesgo y el peligro potencial cuando estamos en una relación de pareja con una persona con personalidad antisocial es muy alto. Siempre hay que buscar ayuda. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. @Clínica El Cedral, que es la institución donde presto servicio. Conversamos con el psiquiatra Nelson León.